Muy bien, gracias. Muchas gracias. Esta llamada se está grabando. Muy bien, queridos muchachos. A ver, un poco recordamos qué tema platicamos el día domingo. ¿Sobre qué hablamos? ¿Alguien recuerda? Del vanguardismo, profesor. Muy bien, Valentín. Hablamos del vanguardismo, correcto. Hablamos de César Vallejo como el máximo exponente del vanguardismo peruano. Y en ese orden vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase, pero en esta oportunidad ya vamos a ver un poco de lo que es la parte gramática. Entonces vamos acá con nuestro tema, vamos a hablar el día de hoy de lo que es el predicado. En tal sentido, ¿cuál va a ser nuestro propósito de aprendizaje? En este caso, el propósito será identificar la estructura del predicado. Es decir, cuando se le da una oración y te digan, reconoce el objeto directo, el objeto indirecto o el complemento circunstancial, tú como estudiante tengas la capacidad de decir, bueno, este es el objeto directo, el objeto indirecto y el circunstancial dentro de una oración. Sí, eso es nuestro como propósito de aprendizaje y repito, cuando hablamos de predicado, obviamente lo que van siempre de predicado es el sujeto, que el sujeto en este caso lo vimos en tercer año. Bueno, ¿y qué es sujeto? Y predicado básicamente son elementos de una oración de tipo bimembre, ¿no? Recuerden que las oraciones bimembres tienen bimembres, bi de dos membres, miembros, dos miembros. La oración bimembre tiene sujeto y tiene predicado. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta también, queridos estudiantes, que ustedes tienen tener en cuenta que también hay oraciones unimembres, ¿no? Oraciones unimembres. Por ejemplo, cuando digo, ejemplo, ¿ya? Signo de exclamación, ¿ya? Y digo auxilio. Vamos a suponer que ustedes están en casa ahí, están sentaditos, escuchando su clase y de pronto su vecino dice auxilio. Así como lo que estoy poniendo con signos de exclamación. La pregunta, ¿la palabra auxilio, tal como lo estás observando, será oración o no? ¿Qué dicen? Quiero opiniones acá, chicos. Es un unimiembro, profesor. Es una oración unimembre, dice vuestra compañera. ¿Qué dicen los demás? Claro que sí, esta es una oración unimembre. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene sujeto, no tiene predicado, pero sí tiene sentido completo. Es decir, por ejemplo, tú estás ahí escuchando tu clase y alguien te dice al lado auxilio, fácilmente entiendes que esa persona necesita ayuda, apoyo. Y recuerdan que puede ser solo una palabra, pero que tenga sentido completo, ya es oración. Pero esta oración, repito, es oración unimembre. ¿Ya? No tiene sujeto, no tiene predicado. Lo que vamos a hablar el día de hoy es de lo que es sujeto, digo, la oración bimembre que tiene sujeto y predicado. Y más específicamente hablaremos del predicado. Bien. ¿Qué es el predicado? Es todo aquello que se dice el sujeto y presenta al verbo, ojo, el verbo va a ser su núcleo. ¿Ya? El verbo va a ser su núcleo. Observemos acá, dice, analicemos. Dice, el estudiante domina demasiados temas. Cuando digo el estudiante domina demasiados temas, ¿cuál será el verbo? ¿Cuál es el verbo en esa oración? Dime, Valentina. Domina, profesor. Domina, Domina. claro que sí. Muy bien. Este es el verbo. Yo domino, tú dominas, él domina. Recuerden que los verbos reconocemos con los pronombres en primera persona, que es yo. Puede ser tú, puede ser tú con tilde, o puede ser él o ella. Es el también con tilde. Yo domino, tú dominas, él domina. Y recuerden que el verbo puede tener en ar, puede tener en o puede tener en ir. ¿Sí? En este caso sería dominar, ¿cierto? Ahora preguntamos, ¿quién domina demasiados temas? El estudiante. El estudiante. Muy bien, mire. El estudiante es el sujeto y todo lo más incluido el verbo es el predicado.
No nos olvidemos. Este es el predicado. El otro ejemplo dice, él no desea comer esa fruta. ¿Cuál será el verbo? Vamos, chicos. A ver, Valentina, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el verbo? Comer, profesor. Ya, puede ser comer, cierto, pero acá vayamos esto. También seguramente es desea, ¿no? Desea. Entonces, cuando ustedes tienen esa duda, porque desea también es un verbo, yo deseo, tú deseas, él desea, del verbo desear. Yo como, tú comes, él come, del verbo comer. Entonces, si estás tú en dos dilemas, desea o comer es el verbo en esta oración, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que comer sea el verbo, ¿ya? Vamos a suponer. Entonces, yo pregunto, ¿qué comer esa fruta? ¿Estará bien eso? ¿Qué comer esa fruta? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, no es el verbo. A ver, con desea, pero este desea tiene un auxiliar, este no, es un pronombre que le va a ayudar, por eso se llama auxiliar. Sería auxiliar no más el principal desea. Preguntamos, ¿quién no desea comer esa fruta? Respuesta, Él. él. Ese él, pues, obviamente es una persona, ¿correcto? Persona. Él, pues, sinónimo de Luis, de Juan, etcétera, ¿no? Y todo lo demás es el predicado, ¿sí? Ahora, veamos acá, dice, ¿cuál es la forma de reconocer el predicado? El primero se reconoce es el sujeto y lo demás será el predicado. Es la forma clásica de reconocer sujeto y predicado. Observen el ejemplo, dice acá, mi abuela prepara postres de chocolate. La pregunta es, ¿cuál es el verbo en esa oración? Valentina, Prepara, profesor. prepara. Muy bien, este es el verbo. Preguntamos ahora, ¿quién prepara postres de chocolate? Mi abuela. Ajá, tu abuelita, muy bien. Sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. No se olviden, ¿ah? Incluido el verbo, es el predicado. Correcto. Preguntamos ahora la siguiente oración. Persigue a las palomas en el parque aquel niño. ¿Cuál es el verbo? Persigue, profesor. Persigue, dice Valentina. Claro que sí, verbo es persigue. Preguntamos, ¿quién persigue a las palomas en el parque? Al niño. Aquel niño. Aquel niño, ¿no? Ese aquel niño es el sujeto. Sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Todo es lo que estoy subrayando, es el predicado. Bien, fíjense, el sujeto puede ir también al inicio del predicado luego, o primero puede ir predicado, luego al final el sujeto. Varía también. Siempre entonces, la clave, queridos chicos, ahí es identificar el verbo. Bien, vamos a ver las clases de predicado. Vamos a encontrar dos clases de predicado, lo que llamamos predicado nominal y lo que llamamos predicado verbal. ¿Ya? Predicado nominal, predicado verbal. ¿Y qué es el predicado nominal? En este caso dice que está formado por un verbo copulativo. Ojo, verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Puede ser el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Sobre todo estos primeros son los más importantes, ser y estar. ¿Qué más? Y estos verbos los que le van a acompañar van a ser lo que se llama un atributo. ¿Y qué es un atributo? Que puede ser un adjetivo, un sustantivo, frase sustantiva o frase adjetiva que va a acompañar la idea, ¿no? Es este atributo quien le da información al sujeto. Observen el ejemplo acá. Aldo está sorprendido. ¿Cuál es el verbo? Sorprendido. Está, profesor. Está es el verbo. Verbo copulativo. Recuerden, ¿eh? Ser, estar y parecer. Está del verbo estar. ¿Quién está sorprendido? Aldo. Aldo. Muy bien. Aldo, ese es el sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. Y ese predicado, como pueden ver, es un verbo copulativo. Y lo que sigue al verbo copulativo, sorprendido en este caso, es el atributo, el que va a complementar la información de ese sujeto, ¿no? A ver, acá otro dice, los niños parecían muy alegres. ¿Cuál es el verbo? Parecían.
Parecían. Este es el verbo. ¿Quiénes parecían muy alegres? Los niños. Muy bien. Ese los niños es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. El otro ejemplo, los alumnos fueron entusiastas. ¿Cuál será el verbo? Fueron. Muy bien, fueron, del verbo ser. Correcto. ¿Quiénes fueron entusiastas? Los alumnos. Los alumnos. Eso es el sujeto. Sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Muy bien, chicos. Vamos avanzando acá. Ese es, ojo, entonces el predicado nominal, queridos estudiantes, no se olviden, el predicado nominal va a estar formado por los verbos copulativos, que puede ser verbo ser, estar y parecer, nada más. ¿Ya? Ahora, el predicado verbal es el predicado que va a estar formado con los demás verbos. Todos los demás verbos corresponden al predicado verbal. En este caso, la teoría nos dice que está formada por un verbo no copulativo o predicativo, que tiene significado pleno. Puede ir acompañado no de complementos que puede ser predicativo, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial. Veamos acá. El ejemplo dice, Aldo camina sorprendido. ¿Cuál es el verbo? Camina, profesor. Camina, profesor. Muy bien. El verbo camina, ¿correcto? Ello es el verbo. Verbo camina. Ahí fácilmente identificamos, ¿no? ¿Quién camina sorprendido? Aldo. Aldo es el sujeto. Muy bien. Muy bien. Y todo lo demás es el predicado. ¿Sí? Este es el predicado. ¿Sí, chicos? Muy bien, es el sujeto y predicado. A ver, lo otro dice, los niños van a la playa. ¿Cuál es el verbo? Van. El verbo es van. Muy bien. Del verbo ir, ¿no? Preguntamos, ¿quiénes van a la playa? Los niños. Muy bien, ese sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. Fíjese, este verbo van es un predicado verbal, porque tiene complemento. El otro ejemplo dice, los alumnos traen frutas a sus maestros. ¿Cuál es el verbo? Traen. Muy bien. Correcto. Este es el verbo. ¿Quiénes traen frutas a sus maestros? Los alumnos. Esta respuesta no se olviden el sujeto y todo lo demás es el predicado. No se olviden, chicos, que el verbo es parte del predicado. No se olviden, no lo vayan a sacar. Ahí estamos. Nos encontramos dos clases de predicado. No se olviden, por favor, predicado nominal, que está formado por verbo copulativo ser, estar y parecer. Nada más. Mientras que el predicado nominal, el predicado verbal está formado por cualquier verbo que no sea copulativo, no sea ni verbo ser, no sea ni el verbo estar, ni el verbo parecer. Por ejemplo, acá el verbo camina, del verbo ir, del verbo traer. Bien, chicos, vamos ahora sí, esta partecita a ir como nuestro propósito de aprendizaje. ¿Y cuál es nuestro propósito que hemos visto al inicio, no? Aquí sí tenemos que aprender los elementos del predicado. Recuerden que los elementos del predicado básicamente son los siguientes. Núcleo de predicado, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. ¿Ya? Ahora, no nos vayamos a confundir con lo que es sujeto. El sujeto tiene núcleo, también tiene núcleo. El sujeto tiene modificador directo, sí tiene modificador directo, modificador indirecto. A comparación del predicado que no tiene modificador, tiene objeto directo y objeto indirecto. ¿Correcto? Un poco para ir aclarando, por aquí nos podemos confundir. Por ahí pueden encontrar un texto y decir, por ahí, el profe ha dicho objeto directo, pero objeto directo, objeto indirecto pertenecen al predicado. Modificador directo, modificador indirecto pertenecen al sujeto. Entonces empezamos con lo que es, en este caso, lo que es el núcleo del sujeto. ¿Ya? El núcleo del sujeto. ¿Y qué es el núcleo del sujeto? Es el núcleo del sintagma verbal, o igual decir del predicado.
que puede estar en forma compuesta o en forma simple o perifrástica. Ahora vamos a ver cómo es eso de forma simple y cómo es forma compuesta o perifrástica. Fíjense, forma simple, usa un verbo conjugado, un verbo simple, pero conjugado. Observen acá, dice el verbo, digo la oración, Juanita está contenta. ¿Cuál es el verbo? Está, Verbo. profesor. Muy bien, el verbo es está. Esto es el verbo, no se olvide. Ahora preguntamos al verbo, ¿quién está contenta? Juanita. Juanita, Profesor. Además, Juanita es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Y como podemos ver acá, chicos, el verbo es uno solo y está en forma simple, ¿sí? Y este verbo en forma simple va a ser, pues, el núcleo del predicado. Núcleo del predicado, ¿correcto? El verbo siempre va a funcionar como núcleo del predicado, no hay que olvidarnos. El otro ejemplo dice, Adriano comió mucho. ¿Cuál es el verbo? Comió. comió. Comió, muy bien. Verbo comió. La pregunta es, ¿quién comió mucho? Adrián. Adriano, que es el sujeto, y todo lo demás es el predicado. Pero en este caso nos dice que el verbo, que es comió, funciona como núcleo del predicado. Chicos, bien. Es en forma simple, porque está formado por un solo verbo simple. Ahora, ¿cómo es un verbo compuesta o perifrástica? Un verbo compuesto o perifrástica va a usar auxiliares, verbos auxiliares como el verbo ser, el verbo haber, andar, etcétera, etcétera, ¿no? También va a estar formado por un gerundio, un participio, puede ser también un infinitivo. Pero, profe, ¿cómo es de gerundio, participio, infinitivo? Bueno, de infinitivo sí saben, ¿sí? Recuerdan seguramente. Recuerden que todo verbo debe tener un infinitivo que puede ser ar, ir. ¿Sí? Cualquier verbo tiene que tener su infinitivo. Y ese infinitivo es que termine en ar, en o en ir. Llora del verbo llorar, sufre del verbo sufrir, mira del verbo mirar, estudia del verbo estudiar, duerme del verbo dormir. ¿Qué más? Castiga el verbo castigar. Fíjense cómo terminan en ar, ir. Es infinitivo. Ahora, cuando dice gerundio, gerundio es cuando termina el verbo termina en ando, endo, yendo. Ejemplo, caminando, durmiendo, viajando, estudiando, leyendo. Ojo, leyendo, ¿ah? No, algunos dicen por ahí, profesor, estoy leyendo mi libro. No, no se dice leyendo, se dice leyendo, etcétera. No, o sea, gerundio es cuando termina ando, endo, yendo. Castigando, estudiando, escribiendo, etcétera. Eso es gerundio. Y cuando el participio es cuando termina en ado, ido. Caminado, escribido, estudiado. ¿Qué más? Viajado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Observen estos ejemplos. A ver, dice, Adriano ha comido mucho. ¿Cuál es el verbo? Profesor. Este A es Comida, profesor. y comido es su principal. Es decir, cuando digo Adriano ha comido mucho, este A es en forma, funciona como un verbo auxiliar y comido como un verbo principal. Pero ya estamos lo que es en forma compuesta o perifrástica. En forma compuesta y perifrástica vamos a encontrar, repito, un auxiliar, como es en este caso A, y otro verbo. En este caso, cuando digo comido, que es un participio. Recuerden que los participios contribuyen a ado, ido. ¿Sí? Entonces preguntamos acá, ¿quién ha comido mucho? Adriano. Adriano, que es el sujeto, ¿no? Y lo que nos interesa en este caso es el predicado. Entonces acá tenemos ya ha comido, que es la forma compuesta. Ambos van a funcionar como núcleo del predicado, los dos verbos, tanto el auxiliar como el verbo principal. ¿Ya? Núcleo del predicado. El otro ejemplo dice, Adriano está comiendo apurado. ¿Cuál es el verbo? Está comiendo. Claro, el verbo sería está comiendo.
Está es el verbo auxiliar y comiendo el verbo principal. Igual, ¿no? Preguntamos, ¿quién está comiendo apurado? Respuesta, Adrián. Adrián. Y acá, como muy bien, Adriano, y acá en esta parte, con ese está comiendo, está es el verbo auxiliar y comiendo el verbo principal. Ambos van a funcionar como núcleo del predicado. Núcleo del predicado, ¿correcto? Bien, vamos viendo entonces recuerden chicos, el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo, siempre un verbo, ya sea en forma simple o en forma compuesta, cuando encontramos un auxiliar más un verbo principal, ¿ya? Bien, vamos ahora con lo que es objeto directo, que es el otro elemento del predicado, ¿no? ¿Y qué es el objeto directo? Básicamente dice que recibe directamente la acción del verbo, ¿no? Recibe directamente la acción del verbo y los verbos que se construyen con objeto directo se llaman verbos transitivos. Observen acá el ejemplo, es bastante sencillo. Vamos acá, dice, David compró una sombrilla. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo, chicos? Muy bien, Valentina, compró es el verbo. Muy bien. Preguntamos, ¿quién compró una sombrilla? David. David. Muy bien, David. David es el sujeto que no nos interesa por hoy día, lo que nos interesa es el predicado. Todo lo demás del predicado, incluido el verbo en ese caso. Ahora ya saben ustedes que el verbo funciona como núcleo del predicado. Nunca se olviden eso. El verbo siempre va a ser núcleo del predicado. ¿Ya? Ahora, quiero saber si existe objeto directo en esa oración. Para saber objeto directo en esa oración, voy a preguntar al verbo qué. ¿Ya? Repito, para saber objeto directo, yo debo preguntar al verbo con la pregunta qué. Pregunto, ¿qué compró? ¿Qué compró, chicos? Una sombrilla. Esa respuesta se llama objeto directo. ¿Ya? Objeto directo. ¿Correcto? Vamos con otro ejemplo. Raquel buscaba a su perrito. ¿Cuál es el verbo? Buscaba. Profesor. Muy bien, Valentina, muy bien. Yeslin, muy bien, correcto. Buscaba. Verbo. Ahora preguntamos, ¿quién buscaba a su perrito? Raquel. Raquel. ¿Qué es el sujeto? Que no nos interesa, lo que nos interesa es el predicado. Ahora, tenemos acá el verbo buscaba, ¿recuerdan? Ahora, este verbo buscaba funciona como, ¿el verbo como qué funciona hemos dicho, chicos? Núcleo de predicado. Muy bien, Valentina, núcleo del predicado, no se olviden, ¿ya? Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Recuerden, para objeto directo pregunto al verbo, ¿qué? ¿Qué buscaba? A su perrito. Su perrito, simplemente. ¿Qué buscaba su perrito? Este es el objeto directo. Bien, muy bien, ahí está, ahí vamos yendo bien. Ahora tenemos otra oración, dice, Laura llevó flores al cementerio. ¿Cuál es el verbo? Llevo, profesor. Muy bien, Valentina, Yeslin. Este es el verbo. Preguntamos, ¿quién llevó flores al cementerio? Laura. Laura, muy bien. Y todo lo demás es el predicado que nos interesa en esta mañana. Este es el predicado. Ahora, llevó es el verbo, ya saben, hemos dicho que el verbo funciona como núcleo del predicado. predicado. Muy bien. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Para eso pregunto al verbo. ¿Qué pregunto? ¿Cuál es la pregunta para objeto directo? ¿Cuál es la pregunta? Flores, profesor. Ajá, preguntamos al verbo. La pregunta es ¿qué? ¿Ya? Lo preguntamos. ¿Qué llevó? ¿Qué llevó? Flores. Flores al cementerio. Ah, flores nada más. Flores nada más. ¿Qué llevó? Flores. Ese es objeto directo. Profe, ¿y el cementerio cómo queda? Sí, al cementerio sí, pero acá ya otro complemento. Acá es complemento circunstancial. Cuando digo cementerio es lugar. Aquí sería ¿dónde llevó flores? ¿Dónde llevó flores? Profesor, Al cementerio. sería objeto indirecto.
Al cementerio ya sería complemento circunstancial de lugar, hija, que ahorita vamos a ver. Muy bien. Hasta ahí vamos llegando, ¿ya? Vamos avanzando. Ahora vamos con objeto indirecto. Siempre la recomendación, queridos chicos, es que atiendan. Si atendemos es fácil esto. Pero cuando nos perdemos, cuando nos descuidamos y por ahí estamos en otras cosas, algunos preocupados por el almuerzo, profe, ya son 11:30, tengo hambre, tengo que cocinar, y por ahí un poco nos desconcentramos y ahí lo malogramos todo, ¿no? Ojalá que pues al menos les alcance el tiempito para que puedan atender la clase. Sé que algunos pues disponen su tiempo los domingos y se dedican a estudiar y eso es bueno, habla muy bien de ustedes. Y sobre todo, así como ustedes, jóvenes señoritas que siempre domingo a domingo participan y sigan así hasta terminar su secundaria y luego estoy seguro que van a seguir su educación superior porque ustedes chicos recuerdan que este bimestre terminamos el tercer bimestre, o sea, la próxima clase es nuestra última clase del cuarto año, ¿sí? Y ahí viene solo el quinto año y tienen que seguir estudiando, no hay otra chicos, tienen que estudiar, bregarse, superarse. El tema no solamente terminar mi secundaria, ahora pues hay oportunidades para seguir estudiando en forma presencial o en forma virtual, incluida educación superior, y ya depende mucho de ustedes, pero recuerden y les reitero, ¿no? El tema de ustedes es que tienen que perseverar a lo que quieren, a lo que quieren, a lo que les gusta, perseveren, pero perseveren en función de lo que les gusta, no por lo que papá, mamá les dice, pues esa carrera vas a tener plata, etcétera, etcétera. Yo siempre les voy a recordar dos cosas. En la vida elijan dos cosas. Y si tú eliges mal, te vas a arrepentir de toda la vida. Te vas a sacar una cruz pesada. ¿Cuál cosas, profesor, que debo elegir bien? Uno, tu pareja. Elige bien tu pareja. Porque si eliges mal tu pareja, porque tu pareja no es para un día, un año, no, es para de por vida. Y si eliges mal hombre o una mala mujer, ya sabes, te va a llenar de hijos, te va a dar hijos y luego, si es mal hombre, te va a dar mal la vida y vas a pasar ahí penando tu vida. Entonces, siempre hay que elegir bien a la persona, ¿no? Y el otro es tu carrera, tu oficio, tu profesión. Elige bien, porque también tu oficio, tu profesión, tu carrera va a ser de por vida. No va a ser, pues, ejemplo, ¿no? Enfermera para un año, 2 años, es de por vida. Y si eliges bien, vas a estar, pues, a gusto con lo que te gusta, ¿no? Nunca vayan por tema diciendo, en esa carrera ganan plata y voy a estudiar esa carrera. Y ahí no hay vocación. Siempre busquen su vocación en función a lo que a ustedes, lo que más les gusta. ¿Qué es lo que? Y ahora, por lo común el tema de vocación es bastante complejo, ¿no? Y siempre se dice, pues, claro, seguramente uno hace una perspectiva, un análisis de qué carreras, qué oficios tienen mayor demanda laboral, es cierto, es muy cierto. Pero vayamos por el ángulo, en este caso, de que qué cosa harías tú con, es más, así en forma gratuita, sin cobrar nada, pero lo harías porque te gusta hacerlo. Por ahí vas a encontrar tu vocación, por ahí. Y dices, pues profesor, ¿y qué tal para esa carrera no tengo trabajo? Pero si es tu vocación, no te olvides, no te preocupes, tu trabajo te va a llegar, porque te gusta. Pero si no te gusta, vas a hacer mal las cosas. Entonces, siempre vayan por ese camino, chicos. Muy bien, vamos a continuar nuestra clase. Vamos a hablar con objeto directo. ¿Ok? Ya sabemos, objeto indirecto, antes hemos visto el objeto directo. A ver, vamos aquí. Dice que el objeto indirecto designa al receptor beneficiario del verbo. La preposición que encabeza el objeto indirecto es únicamente la preposición a. Es decir, para el objeto indirecto vamos a encontrar esta a. Veamos acá. Dice, David compró una sombrilla rosita. ¿Cuál es el verbo? Compró, profesor. Compró. Muy bien, este es el verbo. Luego preguntamos, ¿quién compró una sombrilla rosita? David. Muy bien. Todo esto es el predicado.
Lo que nos interesa es el predicado. Ahora, ¿cuál es el núcleo de predicado, chicos? ¿Qué palabra es el núcleo de predicado? Compró, profesor. Compró, que es el verbo, ¿no? El verbo compró funciona como núcleo del predicado. Ahora, vamos acá. Preguntamos al verbo. Quiero saber si existe objeto directo. A ver, Efraín, luego todo que estás en la misa, hijo, estás tocando la campana, vas a pedir limosna, sacristán estás, no sé. Bueno, vamos acá. Vamos, preguntamos al verbo para objeto directo. ¿Qué compró? ¿Qué compró? Una sombrilla, profesor. Una sombrilla. Esa respuesta es objeto directo, no se olviden, ¿ah? Objeto directo. Preguntamos al verbo ¿qué? ¿Qué compró? Una sombrilla. Ahora, quiero saber si existe objeto indirecto. La regla me dice que para objeto indirecto el objeto indirecto debe empezar con A. Y es más, debo preguntarlo al verbo. ¿A quién compró? Ojo, la pregunta es ¿a quién? ¿A quién compró una sombrilla? Arrocito. Muy bien. Ese es objeto indirecto. Objeto indirecto. Encabezado por esta preposición A, que es la clave, ¿no? Fácil, ¿cierto? No, sí, pero está difícil. A ver, vamos acá. Raquel entrega juguetes a los niños. ¿Cuál es el verbo? Entrega. Entrega, profesor. Entrega, muy bien. Ese es el verbo. Preguntamos, ¿quién entrega juguetes a los niños? Raquel. Raquel. Raquel, sujeto que no nos interesa por hoy día, nos interesa el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Entrega, profesor. Entrega, profesor. Entrega. Este verbo funciona como núcleo del predicado. Pregunto, ¿hay objeto directo o no? ¿Cuál es el objeto directo? Juguetes, profesor. ¿Y cómo sabemos que juguetes es el objeto directo? ¿Cómo sabemos? Porque preguntamos. ¿Qué entrega? Muy bien. ¿Qué entrega? Respuesta, juguetes. Es Juguetes. objeto directo. Muy bien. Objeto directo. ¿Hay objeto indirecto o no? Sí, profesor. Profesor. ¿A quién entrega juguetes? ¿A quién A entrega los juguetes? niños. A los A niños. los niños, profesor. Objeto indirecto. Muy bien. Así de sencillo. A ver, vamos al otro. Traje unos chocolates a mi abuela. ¿Cuál es el verbo? Traje, profesor. Traje, ¿cierto? Este es el verbo. Ahora, pregunto, ¿quién trajo unos chocolates a mi abuela? ¿Quién trajo? Yo. ¿Sabe o no? No se sabe. Claro, como dijo vuestra compañera, es Yo, yo. profesor. Yo lo traje. Claro, sujeto tácito, yo. Muy bien. Sujeto tácito, ¿ya? Y todo lo demás es el predicado. Ay, predicado. Ahora, el verbo, ya saben ustedes, el verbo funciona como núcleo del Predicado. predicado. Muy bien. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. ¿Qué traje? ¿Qué traje? Unos Chocolate. chocolates. Unos chocolates, profesor. Muy bien, objeto directo. Objeto directo. ¿A quién traje unos chocolates? ¿A quién A mi traje? abuela. A mi A mi abuelita. abuelita. A tu abuelita. Muy bien, objeto indirecto. ¿Ves? Facilito, ¿no? No es difícil, es cuestión de ser preciso nomás. Muy bien, ahí con objeto directo. Vamos ahora con el complemento circunstancial. ¿Cómo es ese complemento circunstancial? Aquí sí vamos a encontrar varios complementos. Pero tres son los más usuales, lo que más se usan. El complemento circunstancial de lugar, lugar, el complemento circunstancial de tiempo y de modo. Esos tres son los más usuales. Los demás sí también, pero no es muy usual, pero hay que conocerlo, ¿no? Porque nos pueden, si te hacen un examen, por ejemplo, y te preguntan y tienes que saber identificar. Ahora, el complemento circunstancial de lugar responde a la pregunta. Se pregunta al verbo dónde. La pregunta es al verbo y se pregunta dónde. De lugar es dónde, ¿no? ¿Dónde nos vemos? En la plaza. ¿Correcto? Cuando hablamos de tiempo es cuando nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Mañana. De modo, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos vemos? Bueno, con abrigo, por ejemplo. A ver, vamos acá. Del lugar primero, ¿ya?
Dice la oración, los cuadernos están sobre la mesa. ¿Cuál es el verbo? Están, profesor. El verbo es están. Muy bien. Correcto, es el verbo. Ahora preguntamos, ¿qué están sobre la mesa? Los cuadernos. Los cuadernos, que es el sujeto, que no nos interesa, y lo que nos interesa es el predicado. Este verbo ya saben que funciona como núcleo del predicado. No se olviden nunca. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Ya saben qué pregunto. ¿Qué? ¿Qué están? ¿Hay respuesta o no? Sí, profesor, sobre la mesa. Pero no sería objeto directo, ¿no? Cuando digo ¿qué Ya están? sé, profesor, me equivoqué. Ajá. Está bien, hija, muy bien, está bien, hijita. ¿A quién están? Tampoco no hay. Aquí la pregunta es ¿dónde? ¿No? Este verbo del lugar, este dónde, lo pregunto al verbo. ¿Dónde están? Si quiero me apoyo con el sujeto. Mesa. ¿Dónde están los cuernos? Sobre la mesa. Este sobre la mesa es el complemento circunstancial del lugar. Para saber el complemento circunstancial del lugar, preguntamos al verbo. ¿Dónde? ¿Ya? Bien, luego viene el tiempo. El tiempo es cuándo. Preguntamos al verbo igual. Dice la oración, vendré mañana a visitarte. ¿Cuál es el verbo? Mañana. ¿Verbo? Verbo mañana no creo. Vendré. Vendré, profesor, vendré. Claro, el verbo es vendré. Este es el verbo, vendré. Ojo acá. ¿Cuándo? Ojo acá el verbo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré, chicos? Mañana. Mañana. Ese mañana es complemento circunstancial de tiempo. Ahora acá, recuerdan, aquí sería, ¿a qué vendré mañana? A visitarte. A visitarte. Acá existe objeto indirecto. Muy bien, objeto indirecto. Veamos acá con otro. Dice, de modo. De modo la pregunta al verbo es ¿cómo? Dice, Juan realizó el trabajo. Vendré a visitarte. ¿Cuál es el verbo? Vamos aquí. Dice acá, Juan realizó el trabajo con entusiasmo. ¿Cuál es el verbo? Realizó, profesor. Realizó. Y este verbo, ya saben que funciona como núcleo predicado. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. ¿Quién realizó? Juan. ¿Qué realizó? El trabajo. ¿Qué realizó el trabajo? Acá hay objeto directo, ¿ah? Objeto directo. ¿Qué realizó el trabajo? Luego dice, queremos saber si existe objeto complemento circunstancial. Para eso pregunto, ¿cómo? ¿Cómo realizó el trabajo? Con entusiasmo. Con entusiasmo. Complemento circunstancial de modo. De modo. ¿Sí? Ahora, aparte de modo, lugar, tiempo, modo, que son los complementos, también hay complemento de instrumento. Por ejemplo, ¿con qué? Al verbo, ¿no? Él abrió la puerta con su llave. ¿Cuál es el verbo? Abrió. Muy bien. Preguntamos, ¿qué abrió? ¿Qué La abrió? puerta. La puerta. ¿Es objeto directo o indirecto? ¿Objeto directo o indirecto? Directo. Objeto directo. Muy bien. Ahora, ¿con qué abrió la puerta? Con su llave. Con su llave. Ahí hay complemento circunstancial de instrumento. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos con tema o asunto. Con tema o asunto preguntamos al verbo de qué. Ejemplo, la clase trató sobre la economía. ¿Cuál es el verbo? Trató. Trató, muy bien. El verbo es trató. Acá de plano, ¿no? ¿De qué trató la clase? Sobre la economía. Sobre la economía, que existe en este caso complemento circunstancial de tema. De tema. Bien, vamos con cantidad. Con cantidad la pregunta es ¿cuánto?
Más verbo, obviamente, ¿no? Dice, la clase de matemáticas me interesa mucho. ¿Cuál es el verbo? Clase. Verbo no puede ser clase, hija. Me interesa. Me Ajá, interesa, profesor. ¿Me interesa, me, profesor? me interesa, correcto. Interesa el verbo interesar, me es su auxiliar, ¿no? Ya. Ahora acá la pregunta es al verbo, ¿cuánto? ¿Cuánto me interesa la clase de matemáticas? Mucho, Profesor. profesor. Ahí complemento circunstancial de cantidad, mucho, poco, etcétera, ¿no? Hay otro de causa, ¿por qué más verbo? ¿No? Ejemplo, falté a clases por dormilón. Verbo, ¿cuál es el verbo? Falté. Falté. Dormilón. Quiere ir caminando, pero A ver, aquí falté Clase, clase. a clases, ¿no? Acá hay objeto indirecto, chicos, ¿ah? Por lo que empieza con A. Objeto indirecto. Ahora, quiero saber si existe objeto directo, digo, complemento circunstancial de causa. Pregunto al verbo, ¿por qué falté a clases? Por Por dormilón. dormilón. Por dormilón, profesor. Complemento circunstancial de causa. Muy bien. Por finalidad, en este caso, dice, ¿para qué o para quiénes, no? Por ejemplo, este cuchillo lo compré para el pescado. ¿Cuál es el verbo? Compré, profesor. Compré, consauciarlo. La pregunta es acá, ¿para qué lo compré? Para el pescado. Para el pescado. Para Para el pescado. para el pescado. Complemento circunstancial de finalidad. Y esa parte culminamos con lo que es complemento circunstancial de compañía. Para ello preguntamos con quién o con quiénes. Dice, los niños vienen con la maestra. ¿Cuál es el verbo? Vienen. Vienen. Vienen, profesor. Muy bien, viene. Preguntamos, ¿con quiénes vienen los niños? Con la maestra. Con la Maestro. Con la maestra. maestra. Complemento circunstancial de compañía. ¿Ya? Compañía. Pero aquí, queridos chicos, siempre hay que manejar sobre todo los tres primeros. Complemento circunstancial de lugar, tiempo y modo. Estos que son los más usuales. ¿ya voy con el carro o voy con caminando? Bien. Con el carro, ¿no? Bien, vamos acá con los ejercicios, ¿ya, chicos? Voy explicando esta parte. A ver. Dice la pregunta 1. ¿Qué oración tiene objeto directo? Ojo, tiene objeto directo, ¿ya? Les voy a ayudar con identificar el verbo. Y ustedes me dicen la alternativa A, B, C, D o E. Por ejemplo, la A dice, se encuentra venerando a un santo en la iglesia. ¿Cuál es el verbo? Se encuentra. Afuera está la encomienda. El verbo está. Ustedes son mis amigos. El verbo son. Pedito el músico llegó de Italia. El verbo llegó. La lejanía de tu amor me deprime. El verbo me deprime. Ya. ¿Cuál de esas 5 oraciones tiene objeto directo? A ver, un poquito observen, analicen y luego lo contrastamos conmigo. A ver. Acá sí quiero su participación, chicos, chicas. Bueno, van a estar participando por acá, bueno, lo que se ha visto, ¿no? A Yeslin, Valentina, Mireli y por ahí también Efraín. Y los demás participen igual, ¿ah? Está Adrián, Álvaro, está Dunia, Elizabeth, Yomeli. Todos hay que participar. A ver, observen un ratito y me dicen, profe, para mí la respuesta está lo cual. ¿Cuál de las oraciones tiene objeto directo? Y ustedes ya saben cómo preguntar para objeto directo. Se pregunta el verbo qué, nada más. ¿Qué? Ahí sencillo. Van levantando su manito para ir registrándoles, ¿ya? Levanten su manito y para ir registrándoles su participación. La A, profesor. Efraín dice la A. Ya, Efraín, gracias. Valentina, para ti, ¿cuál es tu respuesta, hija? La B, profesor. La B. A ver, un ratito ya. Cruz Sotomayor, ¿no? Efraín. Sí, profesor.
Mireli, ¿tu respuesta cuál es? La B, profesor. Mireli López Campos, ¿no? Sí. ¿Alguien más que se anime? Valentina, para ti, ¿cuál es tu respuesta, hija? La B, profesor. La B de bueno, ya. Valentina Viloria, ¿no? Sí, profesor. Yeslin Flores, para ti cuál es tu respuesta? Yeslin. La B también, profesor. Flores Rosales, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera participar? Ya. Vamos a ver, ya. Vamos a ver, dijo el ciego. A ver, vamos como el canguro de atrás para adelante. La E dice, la lejanía de tu amor me deprime. ¿Qué me deprime? La lejanía de tu amor. La lejanía de tu amor sería el sujeto que no nos interesa y el predicado sería esto de acá. Pero lo que nos pregunta es objeto directo. Acá solamente hay núcleo de predicado. La E no es respuesta. Vamos con la D. Pedrito el músico llegó de Italia. Preguntamos, ¿quién llegó de Italia? Sujeto es Pedrito el músico, ¿cierto? Llegó es el verbo. Para objeto directo preguntamos al verbo, ¿qué llegó? ¿Qué llegó? ¿Será de Italia? Cuando decimos de Italia, acá existe un complemento circunstancial de lugar. Recuerdan, ¿de dónde llegó? De Italia, ¿no? Ahí sí es complemento circunstancial de lugar. ¿Correcto? Entonces la D tampoco es respuesta. La C, ustedes son mis amigos. Ojo acá. Acá encontramos un verbo copulativo, el son. Cuando encontramos verbo copulativo no puede haber objeto directo. ¿Por qué, profesor? Porque así no dice la regla. Aquí no dice la regla así. Acá. El verbo ser, estar o parecer va a estar acompañado de un atributo. No objeto directo, no es complemento circunstancial, tampoco objeto indirecto. Es un atributo. Entonces la C tampoco sería respuesta. La B. La B dice, afuera está la encomienda. ¿Qué está afuera, chicos? ¿Qué está afuera? La encomienda, La profesor. encomienda, profesor. Encomienda. Este es el sujeto, ¿ah? La encomienda es el sujeto. ¿Y cuál es el predicado, profe? Afuera está. Ahora, ¿qué está? La respuesta será afuera. La encomienda. Pero la encomienda, hija, ya está en sujeto ya. Le hecho en sujeto. Sujeto, no nos olvidamos del sujeto ahora. Solo del predicado. A ver, vamos a ver, la B no sería respuesta. Se supone que debe ser la A. Vamos a ver si es cierto. Se encuentra venerando a un santo en la iglesia. Acá puede ser él, ¿no? O puede ser ella. Vamos a poner él, ¿ya? Él se encuentra venerando a un santo en la iglesia. Pregunta. A ver, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra, chicos? Venerando, profesor. Venerando. ¿A quién se encuentra venerando? A un santo. Acá hay Un santo en la iglesia. objeto directo y acá objeto indirecto. Y en la iglesia, ¿dónde se encuentra venerando? En la iglesia. Complemento circunstancial del lugar. Aquí existe la respuesta. La respuesta aquí en este caso, chicos, está la D. Digo la A. ¿Ya? La A. Bien. Ahora vamos con la 2. Acá sí nos sacamos el clavo. Acá sí vamos a encontrar objeto directo y objeto indirecto. Igual les voy a ayudar los verbos, ¿ya? José compró, verbo compró. En el colegio estudian los futuros ciudadanos, verbo estudian. Deja tus cosas al arribar al local, el verbo deja. No salgas por la puerta trasera, Margarita. No salgas, el verbo. El profesor trajo flores para doña Florinda, el verbo
trajo. Ya. A ver, ¿cuáles de las oraciones tiene objeto directo y por ende también objeto indirecto? Y ya saben, objeto directo, pregunta qué. Objeto indirecto, ¿a quién? ¿A quién, no? A ver, el que más o menos tiene idea me va levantando su manito. La E, profesor. La E dice Efraín. Adrián Arimuya, tu respuesta, Adrián. La E, profesor. Adrián, ¿no? Arimuya, ¿tu otro apellido? Disculpa, Adrián. Avanari, profesor. Bien. Mireli, para ti tu respuesta, Mireli. La E, profesor. La E dice ya. Valentina, para ti. La E, profesor. Ya, la E dice. Bien, vamos a ver si es cierto. ¿Alguien más? Yeslin. La E también, profesor. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? A ver, vamos acá. Álvaro Reyes. Profesor, esto se está entrando con otra cuenta, profesor. ¿Cuál es tu apellido? García Guerrero de Xenia. García Guerrero. Yesenia. Sí, de Xenia. Ya, hija. A ver, vamos a ver, ¿ya? Correcto. Vamos a ver, chicos, cómo nos salió esta parte. A ver. La E. Vamos con la A, ¿ya? Vamos a empezar por la A. ¿Qué compró? Un traje, objeto directo. ¿A quién compró un traje? ¿Hay respuesta? No, profesor. No. Ojo, acá no puede meter la pata, pues el profe dijo que empieza con A, pero hay que responder a quién compró, no dice acá. A María, ahí sí, pues, ¿no? A Juana, ahí sí había objeto indirecto. Entonces, acá no es la respuesta la A. En la B, en el colegio estudian los futuros ciudadanos. ¿Qué estudian? Los futuros ciudadanos, solamente de objeto directo, pero no hay objeto indirecto. Deja tus cosas al arribar local. ¿Qué deja? ¿Qué deja? Tus cosas. ¿A quién deja tus cosas? No hay objeto indirecto. La D, no salga por la puerta trasera, Margarita. Acá tampoco no existe. A ver, vamos a ver con la E que me he dicho, ¿no? ¿Qué trajo? Flores. Objeto directo, ¿cierto? Ay, Dios mío. Flores es objeto directo. Vamos a corregir esto ya, que no se ve bien. Bueno, no quiere borrarse. Flores sería objeto directo. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. ¿A quién trajo flores? A doña Florinda. Claro, a doña Florinda, pero ahí dice, profe, pero no hay otra. El objeto indirecto acá es esto de acá. Objeto indirecto. ¿Ya? Es más preciso. Ahí la respuesta entonces es la alternativa E. Bien, queridos chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya no tienen clase, ¿no? ¿O tienen todavía? Ya no, ¿no? Ya no, profesor. Muy bien, quedamos acá, chicos. Ahora sí se van a almorzar. Bonita tarde, un bonito domingo y ya nos vemos la próxima semana en otra sesión más. Que tengan una excelente semana. Buenas tardes. Felicidades a todos, chicos. Hasta luego.